El pan, o mejor dicho, el aumento de su precio debido a las malas cosechas del trigo, fue uno de los factores que desencadenó la Revolución Francesa en 1789. Muchos años después, en 1905, fue una sopa en mal estado lo que encendió la mecha de la revuelta popular que pondría en jaque al gobierno del zar Nicolás de Rusia. Fue además el primer eslabón de la cadena que se terminaría por romper, tal como lo dibujó Rocambole en la tapa de un disco, en la Revolución de Octubre de 1917 en manos de los bolcheviques. Y fue también el tema de una película emblemática que dejó una marca indeleble en la historia del cine. El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. El acorazado Potemkin era un colosal buque de guerra ruso que operaba en el Mar Negro bajo las órdenes de la Armada Imperial del zar Nicolás. En junio de 1905, el Potemkin se encontraba frente a la costa de Ucrania para realizar prácticas de tiro. Al momento del almuerzo, se le sirvió a la tripulación un plato de borscht, que es una sopa de origen ucraniano que contiene remolacha y carne. Los marineros se negaron a comer, ya que la carne estaba podrida y cubierta de gusanos. Los oficiales al mando del buque hicieron oídos sordos a las protestas de los marineros y los obligaron a comer el borscht bajo la amenaza de ser fusilados y arrojados al mar. La escalada de tensión y violencia fue en aumento. Los jefes al mando dieron la orden de reprimir, la tripulación resistió, se rebeló, redujo a los oficiales y tomó el control del acorazado. Los marineros amotinados izaron una bandera roja en el mástil de la embarcación y se dirigieron hacia el puerto de Odessa, perteneciente en ese entonces al Imperio Ruso. Cuando el Potemkin llegó a la costa rusa, el enojo de la población contra el zar Nicolás estaba en su punto máximo. La situación era por demás caótica. Había huelga general, disturbios en las calles y focos de insurrección que combatían a la policía zarista. Todavía perduraba el recuerdo de la masacre del Palacio de Invierno de enero de 1905, cuando 200.000 obreros se manifestaron exigiendo salarios dignos y mejores condiciones de trabajo y fueron reprimidos por la Guardia Imperial rusa, causando la muerte de más de 1.000 personas, entre las que se encontraban mujeres y niños. La tripulación del Potemkin se unió a las protestas de los trabajadores y lanzaron 2 cañonazos que impactaron en el teatro en el que estaban reunidos un grupo de militares zaristas que preparaba la represión de los huelguistas y el ataque al acorazado rebelde. El motín de la tripulación del buque se transformó en un hito en la historia de las revoluciones. Por eso, en 1925, cuando se cumplieron 20 años de aquel acontecimiento, la rebelión del acorazado Potemkin fue plasmada en una película a cargo del director ruso Sergei Eisenstein, quien logró inmortalizar esta historia en un film mudo, en blanco y negro y de tan solo 77 minutos, provocando una revolución también en el cine. Cuando los directivos de la Paramount vieron en Hollywood el estreno del acorazado Potemkin, no podían creer que un director ruso hubiese hecho una película de semejante calidad, gastando 50 veces menos que su compatriota estadounidense David Griffith en El nacimiento de una nación. Eisenstein tenía tan solo 27 años cuando dirigió la película que sería su obra maestra y que al día de hoy es objeto de estudio y admiración por parte de los especialistas y cinéfilos de todo el mundo, que luego de ver el film quedan impactados por el guión, los planos y el montaje que realizó su director. El acorazado Potemkin se estrenó el 21 de diciembre de 1925 en el Teatro Bolshoi de Moscú. Eisenstein trabajó a contrarreloj para poder terminar su película a tiempo y con la calidad estética y narrativa que él deseaba. Hasta el último momento estuvo obsesionado con los detalles de la edición y el montaje. Minutos antes de la proyección, con el público sentado en sus butacas, Eisenstein fue corriendo desde su laboratorio de edición, donde realizó los retoques del montaje final, para entregar la versión definitiva que se estrenaría ese día y que se convertiría a través de los años en una de las películas más destacadas de la historia del cine.